Comentábamos al inicio de este espacio de noticias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá en definitiva las penas de prisión para 19 acusados por el incendio de la guardería ABC que el 5 de junio de 2009 cobró la vida de 49 niños en Hermosillo, Sonora. La primera sala aceptó la solicitud de un tribunal colegiado de Sonora para revisar los amparos directos de los acusados que en instancias previas fueron sentenciados a penas de entre 14 y 29 años de cárcel por homicidio y lesiones culposas, es decir, no intencionales. En 2010, el caso ABC generó la última investigación de la Corte sobre violaciones graves de derechos humanos y luego de un agrio debate, los ministros rechazaron una propuesta de señalar como responsables a 2 exdirectores del IMSS y al exgobernador de Sonora, Eduardo Burz Castelo. ¿Quiénes son estos 19 acusados en el caso de la guardería ABC? Noemí López Sánchez, ex jefa del Departamento de Guarderías; Arturo César Leiva Lizárraga, ex delegado estatal; Sandra Lucía Telles Nieves, ex representante legal; Antonio Salido Suárez, ex secretario del Consejo de Administración de la Guardería ABC; ex funcionarios del Ayuntamiento de Hermosillo, Roberto Copado Gutiérrez, de Protección Civil; Martín Francisco Lugo Portillo, director de Bomberos; Arturo Dávila Pacheco, jefe de bomberos; Jesús Davis Osuna, director de Inspección y Vigilancia, ex director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento. También están sentenciados Guilebaldo Alatriste Candiani, ex titular de Protección Civil Estatal; Fausto Salazar Gómez, director general de Recaudación de Hacienda; Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda; Antonio Lavandera Peñuñuri, Jorge Arturo Torres Escalante, Álvaro Pacheco Ferral, Ignacio Aduenda Salazar, Manuel Gagiola Santa Cruz, Juan Esteban Parra Valenzuela, Francisco Arturo Bracamonte Córdoba y Jesús Adán Méndez Duarte. ¿Qué va a pasar con estos 19 acusados por el incendio de la guardería ABC? Tengo en el teléfono a Miguel Nava Alvarado, abogado de un grupo de padres de la guardería ABC que ha promovido estos amparos. Miguel, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a las personas que nos escuchan. ¿Qué va a pasar con estos 19 acusados? ¿Qué hará la Corte con ellos, Miguel Nava? Bueno, primeramente hay que decir que los amparos son 2 los que se atrajeron. Las víctimas van a amparo por conducto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, algunas de ellas, y también van las personas sentenciadas en penas desde 29 años hasta 11 meses en algún caso. Sí. O sea, las posturas son encontradas. ¿Qué va a hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Definir de forma contundente si se van a quedar las sentencias que ya confirmó el Tribunal Unitario o si de lo contrario se van a reducir más o se van a aumentar conforme a lo que hizo el juez de distrito en su momento, en mayo de 2016. O sea, sí, puede haber muchas formas en que puede resolver la Corte. Lo que sí no hay lugar a duda es que el asunto de la guardería ABC sigue en la completa impunidad. No hay una pena de manera definitiva, ni un monto de reparación del daño que se hace en todos los casos en materia penal en este asunto tan grave para nuestro país, cuando mañana se cumplen 9 años, 4 meses. Ahora, sí, la Corte va a tardar meses en resolver. La gente que nos escucha tiene que saber que lo que va a hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación es solamente revisar una sentencia de un tribunal unitario para ver si fue apegada a derecho o no, pero con posturas totalmente opuestas. Por un lado, de los padres de familia, víctimas del incendio, y por otro lado de las personas condenadas que lo que están buscando es su absolución o en el peor de los casos su reducción de penas, pero peor de los casos para ellos. Lo que sí es importante es que la Corte ya trajo este asunto tardíamente porque les llegó desde abril, pensó mucho tiempo si lo podía traer o no, como cuando en el 2010 se pronunció al año del incendio con una facultad que ya no tiene, una facultad que por última vez ejerció en el asunto de la guardería ABC, y que aunque hubo un proyecto vanguardista en donde se inculpaba por violación a garantías individuales a los 2 exdirectores del IMSS, al propio exgobernador Burz de Sonora y a los 4 dueños, socios de la guardería, bueno, pues la mayoría de los ministros votaron en contra de ese proyecto y llegaron a la conclusión que había violación a los derechos humanos de las niñas, de los niños de la guardería ABC,
pero exculpando a estos altos funcionarios. En esa facultad no era vinculatoria. Lo que van a hacer el día de hoy, a más de 9 años, sí va a vincular, porque va a dejar de forma definitiva lo que fue un proceso penal. Sí, ahora Miguel Nava Alvarado, estos 19 sentenciados no están en la cárcel, ¿verdad? Ninguno. Ninguno está en la cárcel porque Ninguna. Homicidio accidental imprudencial. Bueno, se llama un delito no grave en este caso, un delito culposo. Culposo es lo correcto. Culposo es el término técnico, o sea, no intencional, para que la gente nos entienda, no quisieron cometer el ¿La homicidio. Corte puede reclasificar el delito en esta sentencia o no? No. No puede reclasificar el delito, o sea, a doloso. No hay una reclasificación del delito. Lo único que puede hacer es decir si la sentencia del Tribunal Unitario, que confirma parcialmente la del juez, su cuestión muy técnica, está apegada a derecho y se quedan las penalidades como están, desde 29 años hasta 14 años en algunos ¿Cómo casos. vive el proceso un sentenciado, por ejemplo, a 29 años de prisión? ¿Cómo vive un proceso, un sentenciado del caso La Guardia ABC actualmente? Lo vive en libertad, pero ¿qué le implica? Es decir, si las personas sentenciadas promovieron estos amparos, que ahora los resolverá la Suprema Corte de Justicia, ¿qué ganan ellos si les reducen las penas, si de todos modos no van a ir a la cárcel? Bueno, el antecedente penal es muy importante, son personas condenadas por un delito de homicidio y de lesiones, eso es muy importante. Ahora bien, o sea, buscan que les borren el antecedente penal, aunque esto no significa que vayan a la cárcel, o sea, o que no hayan ido a la cárcel. Exactamente, pero también hay otra cosa muy importante, de manera atípica, totalmente atípica, aunque no es una cuestión pecuniaria, ni que los padres ni madres de familia estén buscando, el juez de distrito nunca fijó un monto de reparación del daño, cuando en cualquier delito y en cualquier sentencia se fija. Tampoco lo hizo el Tribunal Unitario. Ahora, ¿qué implica? Que es uno de los agravios que las familias están solicitando. No nada más la pena es la privativa de libertad, sino un monto de la reparación del daño. Ahora, ¿la reparación del daño la pagarían estos 19 sentenciados? Claro, tienen que ser sentenciados a la reparación del daño como cualquier otra persona que comete delitos y es sentenciada. ¿Qué pasaría para que una persona de un delito culposo vaya a la cárcel? Pues que no quiera o no tenga para pagar esa reparación del daño que le garantiza en alguna de las formas esa libertad procesal. Es como si fuese una cárcel virtual. Existen beneficios porque así lo disponen las leyes, así lo han hecho nuestros representantes en el Congreso, en la Unión, en el Congreso de los Estados, beneficios de tal manera en que aquellas conductas que no determinan como graves nuestros representantes tienen distintos beneficios. Es lo que se denomina como una cárcel virtual, o sea, están condenados pero no están dentro de un recinto penitenciario. Es decir, si los ministros de la Suprema Corte consideran que es legal o que es viable que se pague una reparación del daño, si por ejemplo Sandra Lucía Telles Nieves, que está sentenciada a 28 años, y Antonio Salido Suárez, que está sentenciado a 28 años, aunque no están en la cárcel porque viven el proceso en libertad, si ellos no pagan la reparación del daño, irían a la cárcel. Claro, podrían ellos y cualquier otra persona. Ahora, estamos hablando de Miguel Nava Alvarado, de personas que sí tienen pues una situación económica que pudieran enfrentar una reparación del daño, pero por ejemplo hay bomberos, hay personal de bajos niveles de la Secretaría de Hacienda que yo no creo que vayan a tener dinero para pagar una reparación del daño, y si no tienen dinero para pagar la reparación del daño, pues entonces irán a la cárcel. No pasará. Hay una cosa que es muy importante, Juan Carlos. El monto de la reparación del daño, para que lo fije una autoridad jurisdiccional, que en este caso atípicamente nunca se fijó ni en el juzgado ni en el tribunal, obedece también a la condición económica de la persona que salga sentenciada. No es que sea pareja esa reparación del daño, es a lo que me refiero. Pero más allá de esta cuestión de la reparación del daño, es la deficiencia procesal. ¿Qué es lo que esperan los padres? ¿Qué es lo que espera una sociedad? Que exista castigo, que las penalidades se cumplan, pero dentro de un recinto penitenciario. ¿Qué es lo que están buscando las personas condenadas? Pues que los excluyan de responsabilidad. Recordemos este caso emblemático a nivel nacional e internacional de Florence Cassés, que aunque hubo imputaciones de las personas que fueron secuestradas por ella y sus cómplices,
que la ubicaban físicamente, que identificaban su voz. La Corte llegó a la resolución de que se tenía que dejar en libertad concediéndole el amparo, no porque no haya sido parte de este grupo delincuencial, sino porque encontraron deficiencias en lo que se denomina el debido proceso y obtiene su libertad. Eso es lo que están buscando también las personas. ¿Están alegando ellos que hubo inconsistencias en el proceso de investigación y en el cumplimiento del debido proceso? Seguramente sus abogados tendrían que estar haciendo eso, sí. Fallas procesales de tal grado que vulneren este derecho humano, este derecho fundamental que tiene que ver con la certeza jurídica, con la legalidad, con el debido proceso del 14 y 16 de la Constitución, para efecto de obtener en el amparo que promueven ellos y que también resolverá la Corte una absolución. O sea, las posturas son totalmente encontradas. Sí. ¿Y tienen posibilidades? Pues sí, sí tienen posibilidades, como tienen posibilidades las víctimas de la guardería ABC. Claro. Habrá que esperar meses, porque la Corte es así, a ver qué resuelve en el amparo y a ver qué ordena al Tribunal Unitario, si sostiene, si confirma esa resolución o si ha de modificarla y en qué la va a modificar. Ahora, ¿estos 19 sentenciados tienen el mismo abogado o tienen distintos abogados, Miguel Nava? La verdad desconozco. Sí. En el caso de la guardería ABC sé que hay distintas personas que son abogados. Yo represento a 34 núcleos familiares. A las víctimas, sí. De las víctimas. Yo represento 34 núcleos familiares de víctimas. Sí, ahora... niños y niñas fallecidas y lesionados. Ahora, Miguel, ¿a qué ministro le tocará tener el expediente? El ministro se llama Mario Pardo Rebolledo y es el ministro ponente y está en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Es conservador, es liberal? Mario Pardo Rebolledo, ¿dónde lo podemos ubicar? Por ejemplo, Arturo Saldívar Lelo de la REA es un ministro progresista liberal. Mario Pardo Rebolledo, ¿se puede considerar conservador o liberal? Bueno, toda la primera sala tiene el antecedente de que es una sala liberal y la segunda sala es una sala conservadora. Sí. La verdad es que son muchas las sorpresas que se dan en este tipo de asuntos, porque gracias a la presión, a la presencia permanente de madres y de padres de familia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibiéndonos el propio ministro, ¿sí?, es que existe esta atracción, porque la Corte recibió el asunto desde abril de este año y pasaron 5 meses para que determinara si se lo quedaba o no, cuando es algo que se debe haber quedado. Aunque el tribunal colegiado que conoció del amparo, tanto de personas condenadas como de víctimas en Hermosillo, argumenta la trascendencia nacional e internacional, la verdad es el temor y la fuerza política que tienen muchas personas que están sentenciadas, fuerza política, fuerza económica, que obviamente les dio miedo, como coloquialmente le dicen, le sacaron, sí, y mejor lo mandaron a la Corte. La Corte también se lo pensó, por muchos comunicados que tuvimos existía la duda, el escepticismo, si la propia Corte lo iba a traer o no, y tanto es cierto esos comentarios que tardaron 5 meses en determinar algo que para cualquier persona que nos escucha es obvio. El máximo tribunal del país tiene que resolver de manera definitiva un proceso penal donde hay 49 vidas de niñas y niños comprometidas y más de 43 heridos. Ahora, en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación decepcionó al país al no, pues digamos que fincarle responsabilidad en violación de derechos humanos a los más altos niveles del gobierno de Sonora y del gobierno federal y del Instituto Mexicano del Seguro Social, pese al proyecto de sentencia del ministro Arturo Saldívar, que era muy progresista, en donde pues vinculaba a responsabilidad a altos funcionarios, al exgobernador Burs, al exdirector del Seguro Social, etcétera, etcétera. La Corte ya se la debe a los papás. ¿Qué tanto va a incidir esa situación que ocurrió en 2010, en donde decepcionó al país la Corte en esta sentencia? ¿Se va a sacar, digamos, que el clavo, o se va a sacar ese pendiente? Bueno, primeramente, en el caso de la guardería ABC, la Corte ha decepcionado al país, y la Suprema Corte no nomás en ese caso, sino en muchos otros más casos, sí, la ha decepcionado. Porque a partir del caso de la guardería ABC y la reforma constitucional en 2011, esa facultad inútil de investigación de violaciones graves a garantías individuales, lo que hoy se conoce como derechos humanos, no era vinculatoria. Exacto, o sea, sí, no vinculaba. Era más un asunto moral, pues, ¿no?
Claro, lo hizo en casos como el caso de Aguas Blancas o como el caso de la matanza de Acteal en Chiapas en 1997, y es una facultad que no sirve de nada. Pero más decepción en este caso, porque el proyecto progresista de aquel novísimo ministro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que tenía 2 meses en la Suprema Corte, pues un proyecto en donde involucraba a los 11 ministros de la Corte. Hoy vemos que el caso lo han minimizado, sí es vinculatorio y ya no lo van a conocer los 11 ministros. Hoy lo va a conocer una sala, o sea, le han bajado de nivel, pero aquí sí es importante porque no es como en el 2010, que es simplemente un pronunciamiento, un dictamen, que decía que hubo violaciones a los derechos humanos de las niñas y de los niños, pero culparon a los 2 exdirectores del IMSS, al entonces gobernador del estado Burs, y también a los 4 dueños socios de la guardería. Inclusive les enmienda la plana el juez de distrito y el tribunal colegiado al sentenciar a 2 de los 4 dueños. O sea, es una facultad que tenía y que le ejerció de una manera muy mala, y que única y exclusivamente, nada más porque la gente no se percata, no se está enterada de eso, pero que le hayan quitado a la Corte esa facultad de investigación de violación a derechos humanos para pasársela a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también deja mucho que decir, porque sus recomendaciones no son vinculatorias, y esa facultad de atracción que tenía la Corte ahora la tiene la CNDH y es meramente discrecional y no hace nada, porque la Comisión Nacional, con muchos órganos del Estado, pues son simplemente esclavos burocráticos del Poder Ejecutivo Federal. No olvidemos que los 11 ministros de la Corte, sin excepción, son designados por el presidente de la República. Entonces, en estos crímenes de Estado, porque lo que sí está dicho claramente y sin ninguna equivocación en la recomendación emitida el 31 de julio de 2009, en la resolución de la Corte del 14, 15 y 16 de junio de 2010, en las resoluciones que tenemos por la inútil Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que está claro es que el Estado violó los derechos humanos de los niños, porque lo tenemos en resoluciones. Lo que está haciendo la Corte es, al menos de manera muy tardía, atrayendo un asunto que esperemos no tarde durmiéndose ahí el expediente durante meses, porque no puede existir una justicia pronta y expedita como la mandata la Constitución en el artículo 17, si vamos para una década de los hechos. Muy bien, Miguel Nava Alvarado, le agradezco mucho esta amplia explicación de los alcances que tendrá esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Primera Sala. Muchas gracias, Miguel. Gracias, buen día. Muy buenos días. Es representante de un grupo de padres de la guardería ABC 7 con 47. Soy Juan Carlos Zúñiga, reporte 100 a través de Estéreo 100. Continuamos.